Fíjate vos, 600 dBT y aproximadamente, fíjense, está saliendo casi lo mismo que programé acá. ¿Se entiende o no? Por lo tanto, fíjense, 16 de frecuencia y 16 de frecuencia. Ahora vamos a ver en este modo, como el paciente está sedado, cómo sabemos si está en controlado o asistido. ¿Sí? Y acá ustedes van a ver el trigger, ¿sí? Si va a ser con 0,5, y miro la frecuencia respiratoria. Acá dice 16 y acá dice 16. ¿Estamos? Fíjense, está abierta la sensibilidad. Entonces yo le digo al ventilador que detecte las variaciones del centro respiratorio. ¿Entienden o no? Ahí empezó a detectar un impulso ventilatorio. O sea, de los 16, de los 17, uno solo hace el paciente. Claro, 16 programé yo y uno está haciendo. ¿Eso quiere decir que está asistido? Sí. Un impulso. Sí, asiste los 16, pero uno hace solo. No, asiste uno. 16 hace el ventilador. Eso es asistir. ¿Cuántas veces hace el paciente y cuántas veces hace el ventilador? Está programado para que haya 16 Acá empieza a hacer dos. y lo de arriba es lo que hace el paciente. Dos hace él, digamos. Entonces, dos, por eso de lo que vos programaste, tenés que fijarte acá cuánto hace más. Pero lo que hace más lo hace él. Hace un ciclo, ¿se entiende? El resto lo hace el ventilador. Si yo cierro la sensibilidad como estaba, van a ver que va a empezar a bajar. O sea, ahí yo le dije al ventilador no detecte ningún impulso ventilatorio y mira cómo quedó acá. ¿Entienden? Sí. En ese caso, como él está sedado, ¿sí? Y tiene un traumatismo de cráneo, yo no quiero que haga asistencia. ¿Entienden? Por eso está cerrado. ¿Estamos? Por eso no quiero. Tiene que estar bien adaptado. En el caso que acá empiece 18, 19 y todavía no queremos que se despierte, tiene que estar ciego. Entonces, en el final te diría, si yo miro la frecuencia respiratoria y miro el trigger y veo que no hace nada, el modo se llamará ventilación controlada por volumen, control. Si yo vería acá 16, acá 18, 19, ventilación controlada por volumen, asistido. ¿Está? ¿Entendieron la diferencia? Sí. Con dos ya es suficiente. O sea, En este caso, porque el paciente está con una escala de sedación muy elevada. ¿Se entiende o no? sí. ¿Se entendió? A veces necesitamos más. ¿Sí? Eso depende. ¿Sí? Hay diferentes tipos de trigger, por eso, claro, yo le enseñé el más fácil para que ustedes entiendan cómo funciona la sensibilidad para que detecte. ¿Se entendió? ¿Estamos? Si yo colocaría presión o soporte, por ahí le explico eso. Lo que yo estoy tomando acá, necesito determinado tiempo para que tenga repercusión en el paciente. No es que estoy jugando con el paciente. ¿Estamos? No. Pero fíjense que si yo lo cambio acá, presión o soporte, y no le doy enter, sigue estando en BCB, ¿entienden? Pero para que ustedes entiendan, ¿ven cómo desapareció todo? Cuando yo le coloque en presión de soporte, lo único que voy a programar es una presión en centímetro de agua, la PIP, la sensibilidad y la fibrosis. No programo tiempo inspiratorio, ni relación IA, ni frecuencia respiratoria. ¿Por qué? Porque el paciente hace todo. En este modo que ves, la sensibilidad tiene que estar abierta. No puede estar cerrada y no puede estar sedado el paciente, porque presión de soporte lleva un modo de tete. No está sedado el paciente. ¿Se entendió? Sí. Entonces, ¿entienden? De esto depende de lo que yo programo en el ventilador. ¿Sí? Entonces, este paciente tiene que estar en este modo. Por ahí, fíjense, le pongo presión control. ¿Ven que desapareció el BT? Y aparece una presión en el agua. El resto es todo igual. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí. ¿Les quedó? ¿Te quedó? Sí, y para extubarlo, Esa la da tiene Conti. otros requisitos. Para extubar, yo tendría que estar en este modo, ¿sí? Y llegar a una presión muy baja. Y hacemos lo que se llama método empleo de tubo en T, que vos haces, le colocás a un paciente, se desconecta el ventilador, hace unas pruebitas, se le mide fuerza, obviamente, y pasaste por muchas instancias, patología de base resuelta, en vía de resolución, no tiene sedación, obviamente que no tiene que tener porque está en soporte, y hay determinados parámetros que se miden para saber si se le puede extubar o puede seguir estando en respiraciones espontáneas, todavía no se le puede sacar el tubo. ¿Estamos? Es todo un proceso que hay que pasar. ¿Sí? Bueno. Pero que yo te pase de ventilación controlada por volumen a presión de soporte ya es un destete. Destete de los modos ventilatorios. Que yo te disminuya la sedación ya es otro destete. ¿Entiendes?
Y después el destete propiamente dicho y la extubación, es sacarle el tubo al paciente. ¿Está? ¿Y eso tiene un tiempo? De Eso cada... varía en cada uno. Yo no sabría cuánto tiempo me llevaría a él extubarle, a él, a vos. Depende de tu patología, de tu medio interno, de todas esas. Es lo mismo que yo te digo, si a mí me ventilaron solo por una patología y por ahí voy a tener menos estadía ventilación mecánica. ¿Se entiende o no? Pero ningún paciente viene con una sola cosa. Profe, en ese orden, como usted dijo, ¿Qué? los criterios. Por volumen, por presión y PCR. Sí, pero por ejemplo, hay patologías que no te colocan por volumen, ingresás por presión. Claro. Es lo que hablamos en el teórico. ¿Cuál es el mejor modo ventilatorio? Aquel que a vos te dé los beneficios. Ese modo, nada más. ¿Estamos? Sí. ¿Quedó? Sí, El resto, sí. ok. Hay patologías que conviene ventilar por presión, no por volumen. Ujú. Independientemente de qué beneficio le dé al paciente. Pero esto es. ¿Está? Sí. ¿Cómo sería un ejemplo de que yo elijo ventilar por volumen y por qué yo elijo ventilar por presión? Ya sé que es porque... Porque el especialista sabe que en esta patología, si vos le das un volumen, le va a dar un perjuicio, no un beneficio. Te doy por presión. Ajá, entiendo, sí. ¿Se entiende? Por eso que mostré ese trabajo. Y ese trabajo hablaba de que vos tenés que saber el proceso fisiopatológico de todas las patologías. Y ahí vos sabés la ventaja y desventaja de cada modo ventilatorio. Entonces, si vos sabés que este proceso fisiopatológico no se va a beneficiar con volumen, va por presión. ¿Entiendes? El modo ventilatorio que a vos te dé resultado, no es uno mejor que otro, Profe. sino que tiene que ser criterioso. Y no, nos van a preguntar, nos van a dar una patología y nos van a decir, ¿ventilarías por volumen o por presión? Eso no. Ah, bueno, entonces me quedo tranquilo. Bueno, Eso no me era. por ahí te pueden poner, si un paciente distresado, ¿qué harías para la ventilación mecánica? Y vos dirías, sacrificar el volumen corriente, multiplicarle 4 a 6 mililitros y nada más. Eso. Ah, ok. Que es lo básico. Sí, lo No que te voy a dices. poner en el contexto una paciente tocoginecológica que tiene un embarazo ectópico de tanto y La próxima... qué pip y qué. Bueno, para Yo eso es lo que dije, no está bien por eso, porque yo aclaro eso del día 1. No, le enseño a ventilar patología a ustedes no son especialistas. Para ustedes, el primer paso de empezar a ventilar la patología tendría que ser el recién. Segundo, repasar toda la fisiopatología de todas las enfermedades. ¿Estamos? Ahora, les muestro esto que está acá, presión pico y presión pico flujo. ¿Sí? Bueno. ¿Qué son estas presiones de la vía aérea? Cuando uno está intubado con traqueotomía, se mide la presión. La presión pico es la máxima presión que soporta el alveolo, allá en la zona respiratoria que dijo Wes, ¿te acuerdas? Sí, ¿dónde estaba la zona respiratoria? Fue la 18 generación. ¿La cual? En los ¿Se acuerdan el alveolos. esquema de Weibel que le enseñé en segundo año? En los alveolos. 18. Sí, pero ¿a qué nivel estaba? 16ª generación, ¿no? 23. Por ahí, 22, 23, ahí hacía, porque vos tenías la zona de transición antes. Vos tenías la zona de difusión, espacio muerto anatómico, zona de transición y después zona respiratoria, donde estaban los 300 millones, ¿sí? Bueno, ahí la pico es la máxima presión en todos los alveolos, ¿sí? ¿De qué va a depender? Del volumen y del flujo y al tiempo que ingresa el aire, ¿sí o no? Y la flujo pico le llaman los españoles, o los ingleses llaman peak flow, pico flujo, que es, una es la presión allá en todos los alveolos, ¿se entienden? Cuando entra el flujo. Y la otra es la presión en todo el trayecto de la vía aérea que va generando al pasaje del flujo, ¿entienden? Entonces uno te mide allá al final, otro mide en todo el trayecto, ¿entienden? Bueno. La pico es la máxima presión. ¿Qué significa? Que si aumenta la presión pico, me puede llegar a producir un daño en el alveolo. Y si disminuye la presión pico, también me puede producir un daño. ¿Qué significa? Que menor presión pico se colapsa el alveolo. Mayor presión pico se sobredistiende el alveolo y se destruye. ¿Sí? La flujo pico, pico flujo, me da una idea de la resistencia de toda la vía aérea al pasaje del flujo. ¿Estamos? Ahora explico. Fíjense, les voy a mostrar así un ratito para que ustedes se den cuenta cómo funciona la presión pico. No solo que te voy a destruir el pulmón con un trauma, es que si fíjate vos, si yo aumento el volumen, ¿viste que vos tenías menos de 500? Sí. Mira, con 600 que está calculado el BP, está manejando una presión pico normal. La presión pico oscila entre 5 centímetros de agua y
40 centímetros de agua. ¿Entiendes? ¿Quedó? Por eso que la alarma de presión es 45. Yo programo esta alarma para decir que si supera los 40 va a sonar la alarma del ventilador. Si baja por 5, también suena la alarma del ventilador. Me está avisando a mí. ¿Se entiende o no? ¿Te quedó? A ver, repetimos. No, perdón, estaba... ¿Bit? Justo le abrí los ojos, pues, ahí. Entonces, ¿entienden? Mi. La pico es esto, que está 18 acá. Pero si supera los 40 centímetros de agua, el alveolo va a hacer esto. Sobre distensión alveolar se va a destruir. Si el alveolo baja por debajo de 5, el alveolo va a hacer esto. Colapso alveolar. ¿Entienden o no? ¿Está? Entonces, ¿a qué voy? Que también si no calculo el volumen corriente, fíjense cómo funciona la presión a pico. La presión de la vía aérea a pico al volumen corriente. Vamos a hacerlo exagerado. ¿Sí? Sí. ¿Ven? Me incrementa la presión pico. Si yo bajo otra vez el valor que está, ¿ven? Automáticamente abajo. ¿Entienden o no? Así funciona la presión pico. Entonces, el BT me tiene que asegurar también que no se incremente la presión en la vía aérea. ¿Sí? Y por ende la pico flujo también va a aumentar. Pero la pico flujo, como tarda más tiempo en pasar el flujo en toda la vía aérea, es de 40 a 60 centímetros de agua. ¿Sí? Y normal es mayor, ¿entienden o no? Porque mide de la nariz hasta el alveolo. En cambio este mide solo allá en el alveolo. Cuando está controlado por presión también. También lo mismo, la máxima presión, porque inclusive el BT te va a aumentar la presión pico y pico flujo. ¿Ah? Nada más que acá no aparece el BT, pero si acá sí. ¿Se entendió eso? ¿Qué cuestiones pueden aumentar la presión pico? Ahí está lo que ustedes van a ver en terapia intensiva. Puede ser una obstrucción en la vía aérea, por ejemplo, secreciones. Si el paciente tiene secreción, ¿sí?, en la vía aérea, ¿sí?, va a aumentar. Entonces empieza a sonar el ventilador. ¿Sí? Entonces hay que aspirarlo, ahí sí, y ahí baja la presión pico. ¿Estamos? ¿Qué otra cosa? Si tiene broncoespasmo, por eso que hay que saber ocultar. ¿Se entiende o no? O sea, que todos los residentes tienen un estetoscopio. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si suena el ventilador? Hay que aspirarlo así. Y no tiene moco, tiene broncoespasmo. Yo le meto una sonda y le aumento el broncoespasmo. ¿Se entiende o no? Entonces vos le vas a acelerar la obstrucción al pulmón. ¿Se entiende o no? No se aspira ahí, se nebuliza. ¿Entienden o no? Otra cuestión que me puede aumentar la presión en la vía aérea, la sincronía paciente-ventilador. O sea, yo empiezo a disminuir la sedación y el paciente se empieza a despertar más de lo que yo quiero. Entonces empieza a competir con el ventilador. El centro respiratorio dice, yo ya estoy despierto. Tiene que hacer más que el ventilador. Y suponer que ahí sí dice, que dice 32. ¿Entendés? Hizo más asistencia el centro respiratorio que el ventilador. Entonces va a querer pasar por sobre el ventilador. Por eso es que es progresivo. Aumentando el trigger no. No, ahí lo que hay que hacer es volver a adaptar al paciente y tratar de que se despierte progresivamente, no de golpe. ¿Entendés? ¿Se entendió, chicos? Sí. ¿Y qué otra cosa más también? Si el paciente tose en ese momento, levanta la presión de la vía, pero es momentáneamente, ¿sí? O alguna maniobra de avanzar. ¿Se entendió? Entonces, todas esas cuestiones tengo que mirar en el paciente. Si el paciente, esto que tiene acá, ustedes vieron en kinesioterapia sobre la situación, Sí. que se llama ¿cómo? Cambiador de calor y humedad. Sí, entonces es un qué. Humidificador. ¿De qué tipo? Pasivo. Bueno, ahí esa parte también de Kontich. Humidificador pasivo, intercambiador de calor y humedad, utiliza la propia humedad del paciente. Pero a veces ustedes van a ver que acá hay un frasquito, acá se coloca, tac, y tiene agua destilada y va conectada a la rama inspiratoria. Eso es un humidificador activo. ¿Sí? La rama inspiratoria, el agua tiene que ir no al ventilador. Ha pasado que alguno ha conectado al estilo. ¿Estamos? Entonces, esa es la cuestión. El humidificador activo le enseñó Ernesto que aporta más humedad que el pasivo. Pero el humidificador activo tiene unos riesgos. ¿Cuáles? Que genera que en cada expiración va a quedar contenido en las gotitas de Plüger el agua, el vapor de agua, y va a condensar las tubuladuras y eso no va a levantar la presión. Hay que descartar el agua de la tubuladura y volver otra vez. O sea, mejor sería el pasivo. No, Porque se puede infectar. por eso te digo, depende de lo que vos necesites. Claro. Si vos necesitas más humedad,
tenés que aumentarle la humidificación con el activo. Si necesitas una humedad promedio, que también se calcula eso, es un humidificador pasivo. ¿Entendés? Sí. O sea, que no es uno mejor que otro, sino que es lo que otra vez necesita. Por ejemplo, entonces, Contracción del abdominal o algo puede también aumentar el pico. Claro, pues, y sí, cuando vos Cuando haces toses. la tos es contracción activa, una aspiración activa, la tos, poder tu oxígeno. ¿Sí? Eso contrae los abdominales. ¿Sí? Por ahí, por eso les cuento nomás, pero no les enseño. La embarazada, si tiene aumento de la presión intraabdominal, por lo tanto va a tener más presión, porque está haciendo más fuerza. No es lo mismo como hace. Por ahí la embarazada hace un mecanismo similar, no igual, fíjate, a que hace más fuerza para aspirar, porque tiene, fíjate vos, el tórax empieza a hiperinsuflarse. No es como un spot, pero si vos tenés algo acá que está creciendo, tu tórax, ¿entienden? Entonces tiene mayor presión abdominal, entonces podría llegar a tener mayor aumento de la presión pico, que debe esperarse, sobre todo en los estadios ya prácticamente a término del embarazo. ¿Está? Sí. Eso nomás. ¿Sí? poquito. Bueno, pero por lo menos viste, le vio lo positivo, ¿no? Me quedo más tranquila, pero no sé si tan tranquila con todo lo que tiene que saber de ventilación, pero bueno. Ay, sí, te juro. Bueno, hija, pero Lo vamos a yo le saber. entiendo eso. Hay mucha gente.